Ese es el punto fundamental al que yo hacía un poco de referencia. Bueno, hola a todos, vamos a empezar. Tal y como les había prometido, les traje el texto que mencionaba el otro día, que a ustedes les pareció interesante, el texto de Miller. El otro no existe quiere decir precisamente que es el uno el que existe. Yo lo mencioné un poco al pasar, ustedes me pidieron que hiciera un desarrollo un poquito más extenso sobre la cuestión, así que bueno, les propongo que hoy destinemos un rato a charlar sobre ese tema. El texto lo pueden conseguir en internet. En realidad es la transcripción de la séptima sesión del curso del 2011 que dictó Miller, que corresponde específicamente al día miércoles 16 de marzo del 2011, ¿no? Como siempre voy a ir mencionando algunos puntos que me parecen interesantes y los vamos desarrollando. Empieza Miller hablando sobre esta frase de Lacan, que Lacan menciona algunas veces en su enseñanza y que según él generó mucho impacto dentro de sus seguidores, y es precisamente la idea de que el otro no existe, ¿sí? Lacan dice varias veces que el otro no existe en distintos contextos, me parece que se refiere a distintas cosas, pero les voy a proponer que nos enfoquemos en la propuesta de Miller porque me suena realmente muy interesante. Lo que va a decir Miller es, básicamente, lo que él mismo dice en su texto es que el otro no existe quiere decir justamente que es el uno el que existe. Ahora, podríamos pasarlo en limpio de otra forma, que es decir que el otro no existe es lo mismo que decir hay de lo uno o hay del uno, que es una aseveración que hace Lacan, por ejemplo, en el Seminario 20, ¿no? La propuesta es, si el otro no existe, ¿cuál es ese uno que existe? ¿De qué índole es ese uno que existe? Y Miller responde rápidamente, es el uno del significante, ¿no? Que es justamente la noción que desarrolla Lacan en el Seminario 20. Entonces, bueno, dicho esto, voy a citar algunas partes textuales, lo vamos analizando un poco como hacemos siempre, ¿no? Dice entonces Miller, ¿cuál es este uno que existe cuando el otro con mayúscula no existe? Es el uno del significante. Que el otro no existe no quiere decir que el otro no es. El otro es. El otro, en tanto otro, no está en absoluto sustraído del ser. Ahí está el punto clave. No entendemos, por el contrario, no entendemos nada de ese maravilloso concepto del otro forjado por Lacan, si no captamos que ese otro se inscribe en el nivel del ser, a distinguir del nivel de la existencia. Imposible ubicarse con respecto sin distinguir entre el ser y la existencia. Entonces, ahí está como la hipótesis fundamental, ¿no? Es decir que el otro no existe no significa que el otro no es, porque hay que hacer una diferenciación entre el ser y la existencia. Sigue un poquito más. Es allí donde volvemos a encontrar nuestra ontología, aquella que en otros tiempos retuvo mi atención, porque encontraba que no estaba del todo en el lugar que le correspondía en lo que era por entonces el discurso de Lacan, ¿no? La famosa intervención de Miller en torno a la cuestión de la ontología en la obra de Lacan. La ontología es la doctrina del ser, y en efecto, el otro es un lugar de ser, un lugar ontológico donde se inscribe el discurso, el lugar al que apunta todo dicho. Imposible hablar sin hacer reverencia al lugar del otro. Es precisamente esta reverencia la que uno toma como referencia cuando, por cierto, no es tal, ¿no? Entonces, la idea fundamental es todo lo que tiene que ver con la lógica del lenguaje, todo el lugar donde se inscribe el discurso es precisamente el lugar del otro. Ese lugar del otro es justamente un lugar de ser, aunque como tal no existe. Entonces, ustedes ya tienen que ir pensando qué diferencia hay entre ser y existir. Esa va a ser el nombramiento fundamental de lo que propone Miller. Hace referencia a su idea del ser, la idea de la ontología, la crítica que le había planteado a Lacan y demás. Y un poquito más adelante dice, ya hablando sobre el ser, primero les cuento un poco cómo viene el texto. Primero trabaja el problema del ser y después desarrolla el problema de la existencia, ¿sí? Ya les advierto que el problema del ser tiene que ver con lo simbólico y el problema de las existencias tiene que ver con lo real. Dice entonces Miller un poquito más adelante. El ser es equívoco porque el ser se sostiene en el discurso, en lo dicho. Allí Lacan, en lo que hace a ese punto, es preciso y se pronuncia de manera decidida, que solo haya ser en el dicho, pero declara indudablemente que solo hay dicho del ser, ¿no? Eso es justamente lo que dice Lacan justamente en el Seminario 20, cuando plantea, bueno, si hay ser, ese ser es un ser del dicho. Es decir,
el dicho como aquello formador, como aquello creador de una cierta ontología que no tiene que ver con la cuestión del ser de las presencias, sino justamente con la propuesta que va a hacer Lacan a la crítica de la ontología, ¿no? Pero Lacan dice, el problema del lenguaje es cuando uno habla, genera ser. Es imposible hablar sin implicar la lógica del ser. Y Miller hace referencia a la idea del ser del lenguaje. Si algo es un ser del lenguaje, ¿no? Cito un poquito más. Llamemos esto, considerado desde esta vertiente, el ser del lenguaje. El ser que solo funda su ser en ser dicho. De toda evidencia, estamos bien ubicados para conocer de qué se trata, puesto que estamos recubiertos por él cuando nos encontramos en la tarea de recoger los dichos de la asociación libre. La asociación libre es la ontología desencadenada, dice Miller, ¿no? Es decir, si hay un lugar donde ustedes pueden ver cosas que se crean, cosas que son por decirse, cosas que son por ser dichas, es justamente en la asociación libre. Entonces Miller dice, madres fálicas, padres que no lo son, hombres que se feminizan, odios que son amor, sufrimientos que son goce, ¿no? Es decir, si hay un lugar donde ustedes pueden ver cómo las cosas que son se crean con los dichos, es justamente en la asociación libre, que es un lugar privilegiado para nosotros como analistas, ¿no? Entonces, en todo caso, que todo esto es, todas estas cosas que se crean por ser del dicho son, es decir, pertenecen al ser a título de ser dicho. Y como tal, estoy citando textual, y como tal se desliza de inmediato al lugar del otro como lugar del lenguaje, como lugar de discurso. Está muy claro que Miller identifica al otro como aquello del lenguaje y por ende propio de lo que es. Toda la creación de lo que es por ser dicho, eso lo establece en el lugar del otro. Por eso para él el otro no existe, pero el otro es, en tanto que entidad del lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo desarrollo significante, digamos, todo desarrollo que se haga con lenguaje, apunta, se refiere justamente al otro. Entonces, déjenme avanzar un poquito más. Acá está la cuestión interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos distinguir lo que es de lo que existe? Es decir, ¿a qué se refiere Miller cuando plantea la ontología del ser del dicho en oposición a una supuesta existencia? ¿Qué serían esas existencias? Dice entonces, pero cualquiera sea el grado de ajuste o de ceñido del lazo, para intentar saber si eso existe o no, ustedes hacen intervenir la lógica. La diferencia entre lo que es por el hecho de lo dicho y lo que existe, entre comillas, de verdad. ¿Sí? Para diferenciar lo que es por el hecho de que es dicho de lo que existe, ustedes requieren de la operación de la lógica. Es en ese sentido, dice Miller un poquito más adelante, que dice Lacan que la lógica es la ciencia de lo real, la ciencia de lo que se ocupa de lo real. ¿Sí? En este sentido, en el sentido de lo real como lo existente en oposición a el ser del discurso, ¿no? La palabra permite poner en escena seres que se muestran vulnerables cuando son puestos a pruebas por la lógica y revelan ser solo semblantes. Entonces, esto es súper interesante porque Lacan lo plantea muy concretamente, así como lo está diciendo Miller, tanto en el seminario 18, 19, 20, ahí está sumamente planteado la oposición entre el semblante. ¿Se acuerdan que el seminario 18 se llama un discurso que no sería de semblante? Entonces, justamente ahí la propuesta es poder distinguir aquello que es de semblante de lo que no es de semblante. Todo lo que tiene que ver con lo ontológico del dicho, en este contexto, para Miller, tiene que ver con el semblante. ¿Cómo pueden ustedes distinguir aquello que es, por el hecho de ser dicho, de lo real que existe? Precisamente por la lógica. Lo hacen, como dice, lo ponen a prueba por la lógica. Esa puesta a prueba a partir de la lógica lo que hace es revelar qué cosas son existentes y qué cosas son únicamente semblantes. Es una diferencia que está muy clara en el seminario 18, cuando Lacan, por ejemplo, trabaja el tema de literatura y él propone la idea del trazo, de la letra, en oposición al significante, ¿no? Acuérdense que literatura es un escrito que Lacan publicó, pero además una clase del seminario 18, si no recuerdo mal, es la clase número 7,
espero no estarme equivocando, creo que es la clase número 7, Lacan lo que hace es tiene el texto en la mano y va explicando, digamos, va leyendo un poquito y va explicando. Entonces, en la edición de Rodríguez Ponte, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, tienen por un lado la clase del seminario y por otro lado, como un anexo a esa clase, Literatea, el texto que se publicó. Súper interesante para que lo vayan siguiendo. Básicamente ahí es donde se desarrolla fuerte la propuesta de la litura, de la escritura, del trazo, en oposición al significante, a la palabra, al lenguaje. En términos de Miller, la oposición entre lo que existe versus lo que es, ¿no? Por ser un hecho de dicho. Sigue un poquito más entonces. La equivocidad del ser quiere decir que el ser no es más que sombras y reflejos. Podrán notar en cambio que la objeción hecha en nombre de la lógica les hace asociar la existencia a lo real, ¿no? Entonces, acuérdense que en RCI lo real es lo que existe, ¿sí? La real es la existencia. Por eso Lacan plantea, ¿se acuerdan en el seminario 8 cuando él dice, bueno, ustedes me preguntaban el otro día si los dioses, porque está hablando del paradigma griego, digamos, si los dioses son del orden de lo simbólico, y todos ustedes creen que son simbólicos. Pues no, los dioses son reales, ¿no? En el sentido de que existen. Entonces, Miller llega como una especie de conclusión súper interesante, que se las comparto en la página 5, dice, el ser es semblante, la existencia se soporta a lo real. Esto supone un pasaje por la lógica. Es en ese sentido que la lógica es la ciencia de lo real. Yo lo pienso como una especie de prueba, ¿entienden? Lo pienso como una especie de colador. Si ustedes pasan el ser del semblante por el colador de la lógica, van a poder distinguir las cosas que existen, es decir, las cosas que son reales, de las cosas que no existen, es decir, el término de lo ontológico del semblante. En ese sentido, la lógica es la ciencia de lo real, porque opera precisamente con aquello que existe, es decir, la letra, el trazo, el escrito. Otra forma de plantearlo podría ser también el matema, ¿no? Son todas formas en que Lacan lo dice en el seminario 18. La existencia, otra cita de Miller, la existencia es unívoca tanto como el ser es equívoco. Ahí también es interesantísimo. Hay un momento de Badiou donde Badiou rescata una clase que, si no recuerdo mal, es del seminario 20 o del seminario 21, no, en este momento no me acuerdo exactamente, pero hay una conferencia que está en YouTube, la pueden encontrar, de Badiou con Zizek, en los cuales Badiou menciona la idea de que para Lacan, creo que es seminario 20, estoy casi seguro, que para Lacan la formalización es nuestra meta, dice Badiou, ¿no? El objetivo del psicoanálisis como disciplina, nuestra meta es la formalización, justamente porque el matema es el modo íntegro de transmisión, dice Lacan. Dice Badiou que dice Lacan, ¿no? El matema es el modo íntegro de transmisión. Recuerden que como no opera bajo la lógica del significante, es decir, bajo el problema de que no puede ser idéntico a sí mismo y por eso requiere de otro significante, y por eso opera metafóricamente y metonímicamente, justamente ahí está involucrado el problema del sentido. Entonces, lo que genera el equívoco, en el sentido del término del significante, es justamente el problema del sentido. El matema, digamos la letra, lo real, lo existente, no tiene sentido. Pero no tiene sentido no en el sentido de que es cualquier cosa. No tiene sentido en el sentido de que no apunta a ningún lado, sino que es en sí mismo. Por eso dice Badiou que es el modo íntegro de transmisión, y ahí es hacia donde supuestamente el psicoanálisis de Lacan apunta, hacia poder transmitir íntegramente, ¿no? Entonces, retomo la frase. La existencia es unívoca, tanto como el ser es equívoco. La existencia solo se dice en un sentido. No es posible encontrar en lo que a ella respecta la diversidad de acepciones, que es justamente el problema del lenguaje. La existencia solo se dice en un sentido, el de la lógica, ¿no? Me parece que acá Miller es bastante claro en lo que está tratando de plantear. Digamos, justamente que el problema fundamental de la distinción entre el ser y la existencia, digamos, entre la ontología y la lógica, es precisamente que
el sentido, o sea, el lugar del otro, o sea, el lugar del ser, opera desde el problema del significante. Entonces, justamente que tiene una multiplicidad de acepciones. La lógica, en cambio, lo real, la letra, el trazo, el matema, solamente va en un sentido. Y es en ese sentido en el que se tiene que analizar. Y es el sentido de la lógica. Entonces, ahí Miller pasa a un punto sumamente interesante, que es el punto del uno, ¿no? Cuando se pregunta, bueno, cuando estamos hablando del uno, ¿a qué nos referimos con el uno lacaniano? O sea, vuelve a retomar el problema del ser, ¿sí? Y lo compara un poco con, hace una mención un poco rápida, no lo voy a leer textual, se los comento, en torno al existencialismo sartreano, ¿no? Bueno, sí lo voy a leer textual, miren. Dice Miller, fíjense, cito textual de la página 5. Tal como se la aborda por lo común, en el sentido del existencialismo, se sigue considerando la existencia como aquello que desborda el concepto. Sartre decía de una bonita manera, la existencia precede a la esencia. Acá está tratando de diferenciar la propuesta lacaniana de existencia de la propuesta, por ejemplo, existencialista de existencia, ¿no? Hay en primer lugar el hecho de la existencia, algo del registro del hecho bruto, salvaje, y vienen a continuación al arrastre las definiciones en las cuales se intenta captar eso, ¿no? Primero tendríamos hechos y después tendríamos la interpretación de los hechos, dice Miller, en el existencialismo sartreano. Esto equivalía a decir, en el fondo, que hay un hay antes de todo cuanto ustedes puedan decir acerca de él. ¿Entienden la propuesta? Lo que está diciendo Miller es, en el existencialismo tenemos un hay anterior al decir. O sea, primero hay algo y después se dice sobre eso que hay. Esto equivalía a decir, en el fondo, que hay un hay antes de todo cuanto ustedes puedan decir acerca de él, idealizar o esencializar al respecto. Este existencialismo, en definitiva, apuntaba a un ser prediscursivo, retomando los términos de entonces. ¿Entienden? Porque primero hay algo que hay y después se habla sobre eso. Entonces, lo que dice Miller es claro, este existencialismo se caracteriza justamente por tener un ser prediscursivo. Primero hay algo y después se habla sobre eso que hay. Y acá Miller da un giro total y dice, bueno, para ser lacaniano hay que hacer un esfuerzo más, ¿eh? O sea, esa no es la propuesta de Lacan. Para ser lacaniano hay que hacer un esfuerzo más. Es necesario, dice Miller, limpiarse a fondo de esto. El secreto, cito textual de nuevo, el secreto de este existencialismo reside en que es una versión del vitalismo. Fíjense qué interesante lo que plantea Miller, ¿eh? El secreto de este existencialismo, que primero plantea la existencia de un hay antes que de un decir, el secreto de este existencialismo reside en que es una versión del vitalismo. Resulta claro en Sartre. 2 puntos, escuchen esta frase. 2 puntos. Esa presencia palpita. Es una carne que transpira, escupe, mea, caga, inspira en él y en quienes lo siguieron toda una literatura naturalista. ¿Entienden? La clave de este ser prediscursivo es que tiene su fundamento en el vitalismo, en la idea de que hay algo en el orden de lo vital, que hay algo vivo, que hay un ser vivo primero. Eso es lo que hay. Una cierta presencia que palpita porque tiene un corazón, carne que transpira porque tiene carne, escupe, mea, caga, todas estas cuestiones escatológicas que hacen los seres vivos. Y eso inspira en el existencialismo sartreano y en lo que lo siguieron, dice Miller, justamente una literatura naturalista, ¿no? Una propuesta naturalista de la existencia. Y ahí dice Miller, acá en este punto es tajante, dice, bueno, nada que ver con el existencialismo de Lacan, ¿no? Que es un logicismo. El existencialismo de Sartre termina siendo finalmente una modalidad del vitalismo. Es decir, existir significa ser vivo, en los sentidos más naturales, como el de tener un cuerpo, exudar, excretar y demás cuestiones que hacen los cuerpos vitales. Lo que dice Miller es, el existencialismo de Lacan, en realidad,
es muy distinto, no tiene nada que ver con esto. Es un existencialismo basado en la lógica, ¿entienden? Es un logicismo. Lo que existe no es que existe porque es una entidad viva prediscursiva, dice Miller. Lo que existe porque existe en un sentido lógico. Es decir, puede ser analizado lógicamente. Permítame citarlo textual de Miller. Dice Miller: la existencia, según la concibe Lacan, resulta de lo seleccionado por la lógica entre el semblante de los seres del lenguaje. ¿Entienden? O sea, entre los semblantes de las cosas de los seres del lenguaje, digamos, las cosas que son porque se dice sobre ellas, digamos, los dichos que son por el lenguaje, entre todo eso, la lógica selecciona algo ahí. Y ese es el existencialismo de Lacan. La existencia, según la concibe Lacan, resulta de lo seleccionado por la lógica entre el semblante de los seres del lenguaje, para reconocer allí algo que corresponde a lo real. Entonces, este real, el real de la existencia, no es un real naturalista ni vitalista, es un real logicista, ¿entienden? Es aquello que existe al ser, que le existe al ser, pero no en un sentido prediscursivo, sino en el sentido de la lógica. Así, la existencia, según Lacan, se desprende de una operación significante, ¿no? Acuérdense que lo real también proviene del significante, aunque ahí entramos en un problema súper interesante que en estos próximos días espero poder discutir con mi amigo Félix Morales en su trabajo sobre lo extralingüístico. O sea, más allá de que ese punto lo tengamos que discutir, el RSI proviene del significante, no hay nada que no provenga del significante, ¿no? No hay nada prediscursivo, dice Lacan en el seminario 20 y lo dice Miller aquí una vez más. No hay nada prediscursivo. Entonces, la existencia de Lacan depende y se desprende de una operación significante. Entonces, dice Miller, vamos acá a dividir las aguas, ¿no? Vamos a plantear cuál sería para nosotros la divisoria de aguas en estos términos. Bueno, la divisoria de aguas entre ese existencialismo y este existencialismo es precisamente el ser prediscursivo. O sea, la duda de si hay o no un ser prediscursivo. Si hay un ser prediscursivo que opera en el sentido de lo que hay antes del lenguaje, que después se describe con lenguaje, ese es una especie de existencialismo que tiene su fundamento en una especie de vitalismo. El de Lacan, no. Proviene del lenguaje, ¿sí? Si hay ser del lenguaje. Y la existencia es la existencia de la lógica. Permítame decirlo en términos de Miller, para plantearlo de una forma interesante. La existencia surge del lenguaje trabajando el lenguaje. Supone el aparato lógico adueñándose del dicho para ceñirlo, discernirlo, comprimirlo, ordenarlo, y valiéndose a través del lenguaje, hacer surgir a partir de él algo de lo real. Más claro, imposible, ¿no? La existencia surge del lenguaje. Ahora, la existencia es una forma de trabajar el lenguaje. ¿Mediante qué? Mediante la lógica. Con esa lógica lo que hacemos es adueñarnos del lenguaje, del tema del hecho del dicho, y lo ceñimos, lo discernimos, lo comprimimos, lo ordenamos. Eso es lo que hace el pensamiento lógico sobre el discurso. Y a través de eso hacemos surgir a partir de él algo de lo real. Es decir, lo que logra hacer la lógica es extraer lo real del dicho, para decirlo en ciertos términos. ¿Vieron cuando dice Lacan en el seminario, yo no me acuerdo si es en el 20 o en el 18, cuando dice Lacan, bueno, la clave de la lógica después de Aristóteles fue que ustedes pueden sustituir la frase todo hombre, cambiarlo por una letra, dice Lacan. Lacan dice literalmente, agujerean el texto y le ponen una letra. Es en este sentido, ¿no? En el sentido de ceñirlo, discernirlo, comprimirlo, ordenarlo, todo esto al lenguaje, ¿para qué? Para hacer surgir a partir de él algo de lo real, o sea, una existencia en el término de lo real. Sigo con la cita de Miller. Ese real, a situar, como decía, en el nivel de la existencia, es significante. No tiene nada que ver con la presencia que palpita. Acá está la diferencia, ¿no? No tiene nada que ver con la presencia que palpita. Y es gracias a ese significante que ustedes tienen cuanto se les ocurra como seres.
Es preciso que el significante llegue a montarse como discurso para que los seres emerjan en lo real, ¿no? Cuando Lacan dice hay del uno, se refiere justamente a que ese uno es del significante, ¿sí? Que comporta ya en sí mismo el problema que comporta el significante, que es el problema de la falta de identidad, de que en sí mismo no significa nada, que requiere ponerse en representación con otro término para darte el efecto de sujeto, como dice Rodríguez Ponte, que requiere suponerle un significante, suponerle saber al segundo, ¿no? Todo ese problema lo tiene el uno de Lacan. Entonces, ahí lo que hace Miller es contrastar lo que él va a llamar el problema del uno, digamos la ontología del ser, frente a la enología del uno. Déjenme citarlo textual. Solo hay un significante en condiciones de hacerlo. Ese significante, en calidad de real, en el nivel donde situamos, es el significante uno, con U mayúscula. De toda evidencia, esto contrasta con la jungla, con la abundancia de la ontología. Nos ubicamos aquí en el registro austero, parsimonioso de la doctrina del uno, la enología, ¿no? Entonces, ahí hay una oposición entre enología y ontología. El ser, digamos, el ser que va a operar en la lógica de Lacan es el ser del lenguaje. No tiene que ver con una propuesta ontológica primitiva al lenguaje, ni anterior, ni un existencialismo vitalista. No tiene que ver con eso. Bueno, permítanme ver si acá hay un punto más o si con eso podemos dejar. Déjenme revisar esta parte y les digo. Bueno, ahí básicamente, sí, sería importante que lo planteemos, quizás para cerrar ya con esto. Y es que Miller dice justamente que se trata de la doctrina desarrollada por los neoplatónicos, dice Miller. Lo voy a citar textual. Se trata precisamente, estoy en la página 6, se trata precisamente de la doctrina desarrollada por los neoplatónicos. Y en primer lugar por Plotino, a partir del Parménides de Platón, razón por la cual Lacan le consagró a esa obra extensos pasajes de su seminario 19. Nosotros, que no somos neoplatónicos, sino neolacanianos, interesante forma de pensarlo, encontramos ese uno en el discurso, ese uno, no ese uno, sino ese uno, aquel uno, en el discurso en tanto lo consideramos reducido a su núcleo, el significante uno. Todo significante es uno y a ese título preside y condiciona el ser. La enología, denominando la ontología, es la respuesta a la pregunta que yo le planteaba antaño a Lacan, cuando me sentía molesto por esta ontología a la que él recurría. El significante, en tanto existe como real, preside y condiciona todos los equívocos, todos los semblantes del ser en el discurso. Entonces, en ese punto, Miller sostiene la idea de Lacan. No hay ninguna realidad prediscursiva. Lo que preside es el significante. En el fondo se trata de una suerte de dato básico, elemental, un uno que merece ser llamado original, ya que no se llega a ir más allá de él. Entonces, ahí cuando plantea el problema del uno, bueno, Miller empieza a explicar un poco lo que Lacan desarrolla en el seminario 20 sobre el tema de Frege y el paso del 0 al 1, que es sumamente interesante. Hoy no lo vamos a trabajar, pero queda muy claramente establecido que ese uno al que se refiere es el uno del significante, tal y como dice Lacan. O sea, no a una existencia natural, naturalista, vitalista, previa a la existencia del significante, sino precisamente al significante en el núcleo del ser. O sea, que después, bueno, evolucionará, por supuesto, en la lógica del par l'être, ¿no? Par l'être, justamente teniendo en cuenta que tiene que ver con un lenguaje, lo que genera ser, no al revés, no en el sentido aristotélico de un animal que habla, sino una lógica anterior. Lo que plantea Miller es que es en ese sentido lo que plantea Lacan, ¿no? Primero el significante, después el ser. Entonces, que el otro no existe significa precisamente que el otro no puede ser escudriñado con esta cuestión
de la lógica para pasar a la propuesta de lo real, ¿sí? El otro está en el orden de lo simbólico, porque opera mediante la forma del significante, porque todo dicho se refiere a él. Es en ese sentido que el otro no existe, aunque el otro pueda tranquilamente ser en la lógica de la ontología, del problema de lo que es, porque ha sido creado con el lenguaje, ¿sí? Bueno, con eso dejemos entonces por este tema. Si surge alguna otra duda después, la seguimos charlando. ¿Les parece bien?